Hola a todas las personas que nos ven en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, el libro perdido de Enki. La última vez estábamos hablando que Anu llega con su esposa, el rey de Nibiru, llega de visita y inicia esa visita ahí en Mesopotamia, en la región de Ledín, donde están Enki, su hijo Enlil también, su otro hijo Enlil y su hija Niñarsak. Los reciben, le hacen una gran celebración, se entera de todo lo que había pasado, la guerra que tuvieron los Anunnakis en la pirámide, donde Marduk fue capturado y enviado al exilio, y sin él saberlo se firmó, su padre Enki firmó un acuerdo con Enlil, el clan vencedor, donde Marduk se comprometía a ir al exilio y también a renunciar a sus reclamaciones del poder. Cuando Marduk se entera de que esas fueron las condiciones para él ser sacado de dentro de la pirámide donde estaba preso, condenado a morir ahí, se irritó mucho, pero fue enviado al exilio aún así con su esposa terrestre, Sarpanit, y su hijo joven Nabu. Tiempo después llega el rey Anu de Nibiru, con su esposa Antu de visita, ¿no? Y después de estar ahí en Mesopotamia, antes de volver a Nibiru, él hace un viaje aquí a los Andes, donde estaban los dominios de Ninurta, su nieto, hijo de Enlil. Estando ahí, manda a llamar a Marduk. Le dice a Enlil que mande a llamar a Marduk, porque Marduk estaba por estas tierras, desandando, como se dice, con su esposa y su hijo. Ese era el lugar del exilio de Estados Unidos, México del Norte hacia arriba, hacia Canadá, todas esas tierras por ahí donde dicen los detalles de Enki, que donde hay animales con cuernos grandes. Pues eso son los bisontes y los renos que están de Estados Unidos hacia Canadá. Y entonces, estando ahí en Tiwanaku, en los Andes, él dice: tráigame a mi nieto Marduk, que lo quiero ver. Yo fui responsable un poco de que él se rebelara y comenzara a reclamar poder, porque ciertamente lo dejamos de lado a él y al clan de Enki, su padre. Entonces Anu se siente responsable. Marduk llega con su hijo Nabu a la presencia de su abuelo Anu, ahí en Tiwanaku, y entonces Anu dice que lo abraza y le dice que ya basta del castigo, fue suficiente, o sea, le cancela ya el exilio. Marduk se queda sorprendido porque entonces Enki le pregunta a Marduk: ¿dónde está Sarpanit, tu mujer? Y él dice: ella murió. O sea, Sarpanit murió de Estados Unidos hasta Canadá, por esos lugares por ahí. ¿En qué lugar? No sabemos, no hay información donde esa mujer murió. La primera terrestre que se casó con un Anunnaki, un príncipe Anunnaki de otro planeta. Entonces, cuando Enki le cuenta, Marduk se da cuenta que ahí en Tiwanaku hay un centro de comando de Enlil y Ninurta, que hay una especie de espacio puerto, que hay una plataforma de aterrizaje, aunque un poco rústica, la que está ahí en el ladrillado de Chile hoy. Él se irrita de nuevo y dice: ¿cómo es posible? Yo no sabía todo esto. ¿Cómo que ustedes construyeron estas instalaciones por aquí y no me comunicaron? Entonces se irrita muchísimo y se nota que no ha dejado de lado las aspiraciones de él de tener el comando, el poder aquí en la tierra. Anu se admira de tanto oro que hay aquí recogido en la residencia de Ninurta y en Tiwanaku, se asombra y queda satisfecho cuando le muestran las fuentes de ese oro, que son los ríos
que traen las pepitas de las montañas de los Andes. Él dice, aquí hay oro para muchos shar, o sea, un shar es 3.600 años aquí en la tierra, es como el año allá en Nibiru. Aquí decimos año y allá dicen shar, porque cuando ellos llegan aquí no hablaban de año, el terrestre solo repetía también, se guiaban por el año de Nibiru, decían un shar, dos shar, 3.600 años, un shar. Entonces ya nos dice, aquí hay oro para muchos shar. Y se va con la nave full de oro. Otra cantidad de oro que había en Lil y Enki, en sus naves, se la llevan hacia Mesopotamia, allá, a guardar el oro. Después que Ano se fue entonces, y queda esa situación, dice Enki, volvieron a Ledín, o sea, ya a la región de Ledín, la primera región, que en la Biblia se le llama Ledín, que es una región, o sea, no es un país, el Edín, es una región completa, ¿no? Lo que hoy ahí es Mesopotamia, Irán, Irak, Turquía, todo eso es la región del Edín, donde estaban las ciudades antediluvianas y después se fundan también otras ciudades. La región del Edín tenía la región del Edín sería esa que ven. Sería una parte, ¿no? De Arabia, todo aquí está el Edín, está el centro, está el río Éufrates, Tigres y Éufrates, ¿no? Aquí estaba el lugar donde ellos llegó por primera vez, llegó aquí, el Golfo Pérsico, aquí en los pantanos de Irak. Entonces toda esta región, hasta Turquía, el Sinaí, todo eso es lo que se llama el Edín, que en la Biblia se le llama el Edén y da impresión en la Biblia como que es un jardín, pues es una región. Entonces vuelven a esa región desde aquí, desde Tiwanaku, en sus naves, y Mardú y su hijo también van en la nave de su padre Enki. Volvieron a Ledín y a las tierras adyacentes en naves celestes separadas, o sea, los dos clanes, la gente de Enki, él, su piloto, Marduk y su hijo Nabu, y por otro van en una nave celeste. Nave celeste es una nave más pequeña que no es para ir al espacio, sino para andar dentro del planeta, una nave aérea. Y Enlil y sus dos hijos también toman su nave y se van pero se llevan el oro que sobró, que Anu no pudo llevarse todo para Nibiru. Y dice que volvieron a Ledín y a las tierras adyacentes en naves separadas. Presintiendo problemas, Enlil dio instrucciones a su hijo Iskur para que se quedara atrás para vigilar el oro. Tenía temor de que Enki y Marduk pudieran apropiarse de ese oro. O sea, siguen los problemas en el clan, entre los dos clanes, de los dos medios hermanos. Entonces ahora cambia de tema. Para conmemorar la visita de Anu aquí al planeta con su esposa Antu, se introdujo una nueva cuenta del paso del tiempo, porque hasta esa época, estamos hablando poco después del diluvio. Poco significa, puede ser miles de años, ¿no? Porque es en el tiempo de ellos. El Anunnaki cuentaba el tiempo aquí usando Shar, que es un año en Nibiru, que aquí en la Tierra son 3.600 años. Se decía Shar, un Shar, dos Shar. Todavía Enki no había inventado eso de año. Entonces fíjense donde aquí dice cuál fue el inicio. Dice, para conmemorar la visita de Anu después del diluvio, miles de años después del diluvio fue esa visita, no fue después del diluvio de un día para otro, ¿no? Para conmemorar la visita de Anu se introdujo una nueva cuenta del paso del tiempo por años de la Tierra, no por Shar de Nibiru,
comenzó la cuenta de años de la Tierra. Entonces, a partir de ahí, ya no se va a decir un shar, 2 shar, 3 shar, se va a decir entonces en el tiempo del planeta aquí, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Eso es lo que está diciendo. En la era del toro, dedicada a Enlil, significa que el sol salía por la constelación del toro, según el zodíaco que creó Enki también, y nombró todas esas constelaciones. El toro, el Tauro, la constelación de Taurus, representaba a Enlil en el firmamento, ¿no? Eso. Entonces era la era del toro dedicada a Enlil. Y comenzó la cuenta de años de la Tierra. En esa época comenzó en la Tierra, en este planeta, a llamarse 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Fíjense cuántos detalles, señores, que ninguna otra persona, ningún otro escritor nos da. Cuando se comenzó en el planeta a contar, diciendo 1 año, 2 años, 3 años. Todo está aquí. ¿Qué otro libro le da ese detalle? No, ningún otro escritor. Y estaban en la estación del toro, o sea, el sol salía por la constelación del toro. Cuando los líderes regresaron a Edén, el lugar de la primera región civilizada, los Anunnaki les enseñaron a los terrestres, ahí comienza el proceso civilizatorio, que Anu le dice, denle civilización hasta cierto punto y después se van del planeta hacia Nibiru de nuevo. Entonces ese es el proceso que ellos inician, ¿no? Los Anunnaki les enseñaron a los terrestres cómo hacer ladrillos. Los terrestres vivían en casas de juncos, en chozas de junco hechas ahí de esos pantanos al sur de Irak. Y Enki les enseña al terrestre a hacer ladrillos, le enseña a fabricar hornos y a hacer ladrillos. Y ahí comienza el terrestre esa manufactura de ladrillos cocidos, como decimos hoy. Los Anunnaki les enseñaron a los terrestres cómo hacer ladrillos con el barro para con ellos construir ciudades. También le enseñan al terrestre a construir ciudades. El terrestre hasta esa época vivía en un ambiente rural. Pero donde una vez solo se habían levantado las ciudades de los Anunnaki, se levantaron ahora ciudades tanto para ellos como para los terrestres. Un nuevo paso civilizatorio. Existían solo ciudades de ellos, los Anunnaki. Los terrestres vivían sirviendo en las casas de los Anunnaki en esas ciudades, como sirvientes. A veces hasta desnudos, con taparrabos. Entonces ahora, como siguiendo la orden de Anu, ese proceso civilizatorio ahora se le va a ayudar a enseñar al terrestre a construir ciudades con ladrillos. Y ese proceso de construir una ciudad es una enseñanza que de los Anunnakis al terrestre. ¿Cómo construir ciudades? O sea, le están enseñando un conocimiento urbanístico al terrestre. Y al mismo tiempo arquitectónico, porque una ciudad necesita un proceso arquitectónico, ¿no? Con casas, con palacios, con edificios, todo de barro. Cuando dice entonces que les enseñó cómo hacer ladrillos con el barro para con ellos construir ciudades, implica muchas cosas. Entonces, por ejemplo, la maquinaria para hacer el ladrillo también se le enseña al terrestre. Pero donde una vez, entonces ahora dice, se van a levantar ciudades para terrestres. En las nuevas ciudades se consagraron recintos sagrados para los grandes Anunnaki. En esas ciudades terrestres tenía que haber un recinto para el Anunnaki que iba a gobernar esa ciudad. Entonces ese recinto se hacía normalmente en el centro y se hacía amurallado ese recinto de ellos, que después el terrestre le dice templo. Quien sirve en ese recinto, quien lo administra, como un rico cuando se va de vacaciones y tiene una casa enorme y deja una persona encargada de esa casa, ¿no? Que la administre, que la mantenga limpia, que
para que no se eche a perder, ¿eh? Que le tenga todo preparado, comida, ropa, cama, cuartos, todo. La gente que hacía ese trabajo, el Anunnaki le llamaba sumo sacerdote y sacerdote, o sea, eran servidores, no es como hoy sacerdote como lo que tenemos hoy, nada de eso. Eran servidores de la casa del Anunnaki. Él mismo crea a esas personas, las forma, le da instrucciones, le da conocimiento para que cuiden su residencia. En las nuevas ciudades se consagraron recintos sagrados para los grandes Anunnaki. O sea, tenía que haber ese espacio para él construir, y a partir de ese recinto del Anunnaki se iban construyendo varios, como decimos hoy, otros edificios para los terrestres. Dice, en esas ciudades se les proporcionó a los Anunnaki nobles moradas, a las que la humanidad llamó templos. ¿Ven? ¿De dónde viene el nombre de templos? La humanidad, el terrestre le llamó templos a esa residencia de los terrestres. Por esa residencia el Anunnaki le da un nombre concreto, ¿no? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero el terrestre le llama el templo, o sea, la casa de esos señores, de esos nobles, de esos eternos. Así que el terrestre le decía a esta gente, nada de dioses ni nada, no se ha inventado la religión todavía. Y en esos recintos, que el terrestre le llamó de templo, donde vivía el Anunnaki con su esposa, en ellos se servía y se daba culto a los Anunnaki como señores nobles, no como dioses. Se le daba culto como señores nobles, o sea, se le tenía un respeto, una admiración, se dependía de ellos casi para todo, a nivel de conocimiento, de práctica, porque el terrestre sabe poca cosa. Entonces le llamaban los nobles. Se les honraba con rangos números. Eso lo crearon ellos también, los Anunnaki. Al jefe aquí, al rey de Nibiru, se le daba el número más alto, que era el 60. Y ese número entonces representaba la autoridad que tenía el rey Anu, la máxima. El número 50 se le reservaba al jefe aquí, el comandante en jefe, que es el hijo de Anu, Enlil. Y por herencia también se le concedía ese mismo número a su hijo Ninurta, el mayor, nacido también en Nibiru, que debería ser como el sucesor de ese Enlil, que era el comandante en jefe en la tierra. A Enki, que no tenía el comando aquí en la tierra, se le daba el número 40, más bajo, o sea, tiene una categoría más baja. Eso es lo que a Marduk le daba rabia, que la gente de Enlil le había quitado la capacidad de Enki y él heredar el poder aquí en la tierra. Él decía que eso le correspondía a él, ese número 50 y otras prerrogativas como comandante en jefe en la tierra le pertenecía a él. Esa fue la guerra así eterna de Marduk contra el clan de Enki, de Enlil. Pues se les honraba con rangos números. La línea sucesoria a la humanidad hicieron saber. El Anunnaki crea esos números como señal del rango que tenía cada uno y le dan ese conocimiento al terrestre. Entonces los escritos de los terrestres aparecen a veces esos personajes representados con el número, o sea, la autoridad que ellos tenían en el número. Fíjense cómo lo detalla Enki aquí. Anu, el celestial, el rey de Nibiru, tenía el rango de 60. A Enlil se le dio el rango de 50. A Ninurta, su hijo principal o primogénito, Enlil le concedió el mismo rango de 50. El siguiente en la sucesión era el señor Enki, el otro hijo de Anu. Sostenía el rango de 40. A Nainar, el hijo de Enlil, y Ninlil, el primer hijo que le nace a Enlil aquí en la tierra, Nainar Sin. A Nainar se le dio el rango de 30.
A su hijo y sucesor, hijo de este Nannar-Sin, llamado Utu, le tocó el rango de 20. Mientras menos autoridad tiene el Anunnaki, más bajo es el rango. Van viendo. Al resto de los hijos de los líderes Anunnaki se les concedió el rango número de 10. Los rangos de los 5 se compartieron entre las mujeres Anunnaki y las esposas. Después de que se terminaran Eridu y Nibruki y sus moradas templos, después de que se terminaran Eridu, recuerden, Eridu, la ciudad de Enki, donde construyó un palacio enorme y lindísimo que Anu se lo celebra, ¿no? Mi hijo ha construido una casa hermosa y grande aquí en Eridu, en el sur de Irak, y lo que es hoy Irak. Entonces van más arriba y se construye un edificio también, una residencia que el terrestre le llama templo, para Enlil también, más arriba, casi en el centro de lo que hoy es Irak, por ahí, casi al lado del río Tigris, por ahí se le construye en Nibruki a Enlil. Entonces los dos líderes ya están construyendo sus edificios propios, sus casas propias, sus residencias propias, sus templos. Dice, después que se terminaron la residencia de Eridu y Nibruki y sus moradas templos, después que se terminaran la ciudad de Eridu y la ciudad de Nibruki, donde estaban la residencia templo de Enki y de Enlil, ¿ve? Se construye otra ciudad para Ninurta, llamada Lagash, donde también se le construye un templo o su propia residencia, llamada el Eninnu, ¿ve? El Anunnaki le pone nombre a su residencia, a su casa, a su palacio, diríamos también, el Eninnu. Y el terrestre le sigue diciendo, es el templo del señor noble Ninurta, es el templo del señor noble Enlil, es el templo del señor noble Enki. Entonces, fíjense en Lagash, que es la ciudad que se construye para Ninurta, ahí también cerca del río Tigris, por ahí, en ese valle de Mesopotamia, decimos hoy, la región del Edín, la número 1. Se construyó en Lagash el recinto del Hirsu para Ninurta. Allí se guardaba su pájaro celeste negro. El lenguaje del terrestre que no entiende la tecnología ni sabe cómo se llama y le dice pájaro. Y no es más que la nave espacial de Ninurta. El que era de color negro, el pájaro celeste de Ninurta, el pájaro negro. Su pájaro celeste negro. Ya les expliqué que hoy seguimos con la misma situación. Miles de años atrás y seguimos igual. El terrestre ve una nave que no le sabe el nombre a esa tecnología, y le parece con algo que él conoce, un plato volador, y le pone plato volador. Eso no se llama, no se llama plato volador, eso tiene su nombre. Solo que quien controla esa tecnología, el propietario, es el que sabe el nombre de esa nave. El terrestre la ve y le parece, esto me parece un plato, o dos platos uno encima de otro. Entonces le dice platillo volador. Si es alargado, dice, eso parece un cigarro, entonces le pone nave cigarro, ¿no? Un ovni cigarro, dice. Pues seguimos haciendo lo mismo, no es nada complicado. Y sigue diciendo entonces que a Ninurta, en esa ciudad de Lagash, se le va a construir su ciudad y ahí también su residencia. Después lo voy a mostrar en esta hoja donde están esas ciudades que el terrestre le fue construyendo con los planos que le daba el Anunnaki, cosiendo ladrillos, le fue construyendo esas. Fíjense la diferencia entre allá y aquí, ¿no? Aquí se construye todo en piedra. Ellos vienen aquí, civilizan aquí a partir de Tiwanaku y todo es piedra. O sea, es una tecnología más avanzada que la que ellos usaron en Sumeria. Allá es ladrillo, aquí es pura piedra. Porque en ese valle de Mesopotamia no hay esas piedras
no hay ese material, esas piedras enormes, o esa fuente de piedra, lo que más hay es arena, entonces se usa más el ladrillo allá, en esa llanura. Entonces dice que se construyó en Lagash el recinto del Hirsu para Ninurta. Allí se guardaba su pájaro celeste negro. Y las mismas casas tienen, diríamos, en la residencia de ese tipo, es como hoy, ¿no? Un rico tiene, o cualquier persona con posibilidades, tiene su carro en su casa. Le hace el garaje al lado de su casa. Pues eso es lo mismo, ¿no? Se le construye la residencia a este señor y se le habilita un lugar en las mismas residencias, según los planos que él mismo hace, para guardar su nave. En Innu, casa de 50, recuérdense que 50 es el número tanto de Enlil como de su hijo sucesor Ninurta, y por ende le corresponde también llevarlo a la esposa de Enlil y a la esposa de Ninurta también. ¿eh? En Innu, casa de 50, se le puso por nombre a la morada templo de Ninurta y Bau, su esposa, ahí en Lagash, el Eninu. Su esposa se llamaba Bau. Hay unas representaciones de ella por ahí, no la tengo a mano ahora, en piedra, en arcilla que se encontraron en esas tablillas. ¿eh? La señora noble Bau, Nanunaki. ¿Cómo eran las Anunnaki? Como las mujeres de aquí, señores. Lo hicieron a su imagen y semejanza. No se imaginen que una raza que tiene ¿eh? las características de aquí se mezclaron con nosotros. Una característica propia de ellos es que son, como aquí todos los latinoamericanos, conocemos cuando llega un noruego, este tipo de ojos azules, cabello blanco o amarillo, que no son rasgos de nosotros. Pero sabemos que es uno de nosotros, simplemente que es otra raza, igual con ellos. Ellos tienen cabello blanco, a veces son calvos, ojos bien azules y brillantes. Nos crearon a su imagen. No hay que complicarse la vida, cómo sería. Entonces, si ustedes ven algunos vídeos en internet, en YouTube, un montón de gente hablando, leyendo este libro y colocando que a los Anunnaki como si fueran unos seres extraños con cabeza triangular, de esos extraterrestres que llegan, o a veces son como si fueran lagartos. Nos crearon a su imagen y semejanza, está claro. Hasta en el texto bíblico aparece. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces nosotros nos parecemos a ellos, no ellos a nosotros, porque ellos fueron los que nos crearon. Entonces Ninnu, casa de 50, se le puso por nombre a la morada templo de Ninurta y su esposa Bau. El cazador supremo y el golpeador supremo, armas que le regalara Anu a Ninurta, protegían el Enigma. ¿Qué será eso? Ese es el lenguaje terrestre, que no sabe qué tecnología es esa, cómo se llama esa arma. Y le dice el cazador supremo y el golpeador supremo. Ni idea tenemos de qué tipo de arma era eso. Tecnología millones y millones más avanzada que la de nosotros. Entonces no se detalla qué tipo de arma era. Entonces seguimos con el lenguaje del terrestre, el cazador supremo y el golpeador supremo. Ni idea. Dice, fueron armas que el rey Anu le regaló a su nieto Ninurta. Y las tenía también ahí en su residencia. Y con esas armas él protegía a su residencia. Recuérdense que hay conflicto entre los dos clanes, ¿no? Marduk, que llama terrestre para que formen su ejército, y muchos Anunnaki se le unen también, constantemente están queriendo tomar el poder del clan de Enlil, de manos del clan de Enlil. Entonces no está de más tener armas para si de repente aparece alguna locura, tener con qué defenderse, y las armas están en sus residencias o templos. Donde había estado Sicpar antes del diluvio, la ciudad de Sicpar, que significa ciudad pájaro, era la ciudad donde salían y llegaban las naves desde Nibiru hacia acá, o desde Marte hacia acá. Ellos tenían una base en Marte.
Y por eso dice Enki, como todas esas ciudades antidiluvianas de ellos fueron sepultadas por el diluvio, entonces ellos agarraron esos planos con los que levantaron esas ciudades, y en los mismos lugares, no siempre, pero muchas veces en el mismo lugar donde estaba la ciudad sepultada, ¿no?, por kilómetros de lodo y lama, ya seco, en ese mismo lugar se levantaba la otra Sipar, la segunda Sipar después del diluvio, y otras ciudades con eso hicieron también lo mismo. Donde había estado la ciudad Sipar, la ciudad pájaro, donde estaba el espacio puerto, antes del diluvio, encima del suelo lleno de barro seco, Utu y su esposa Aya, ¿no?, Utu fundó una nueva Sipar. ¿Por qué Utu? Utu es el nieto de Enlil, hijo de Nannar-Sin, el primer hijo de Enlil que le nace en la tierra. Y él fue nombrado comandante en jefe del espacio puerto, ahí en Sipar. Él era, y entonces ahora se levanta otra Sipar después del diluvio, postdiluviano, como se dice también, y él sigue siendo el comandante en jefe de ese lugar. Donde había estado Sipar antes del diluvio, encima del suelo barro, Utu fundó una nueva Sipar. En el Ebabar, la casa brillante, se levantó una morada para Utu y su esposa Aya. Ven, se nombran hasta el nombre de las esposas. Desde allí Utu promulgó leyes de justicia para los terrestres. Él reinaba en esa ciudad, Sipar, postdiluviana, y ahí como un rey, el señor de esa ciudad, le enseñó al terrestre leyes para que se rigiera, leyes sociales, normas sociales, a nivel jurídico. El Anunnaki que civiliza al terrestre a todos los niveles. Las leyes que nos van a regir, la constitución que tiene que seguir, tenemos que seguir. O sea, no se puede estar como un chivo sin ley, como dice el refrán. Entonces necesitan leyes que vayan guiando a las personas de tal o cual lugar, porque si no cada uno hace lo que le da la gana. Entonces el sistema jurídico es necesario y se lo da, y dice aquí entonces que parece que fue Utu que lo inició en su ciudad. Utu promulgó leyes de justicia para leyes de justicia, no de explotación de uno contra otro, leyes de justicia para los terrestres, donde a causa del lodo y el cieno, o sea, toda esa basura que viene cuando viene una avalancha de agua, no trae lodo y basura de árboles, de construcción, de lo que sea, se llama cieno a toda esa porquería, donde a causa del lodo y el cieno no se pudieron seguir los planos de antaño. En ciertos lugares, como ya les dije antes, había tanto lodo y cieno acumulado que no fue posible levantar la nueva ciudad que estaba en ese lugar sepultada por el lodo y el cieno. Se tuvieron que mudar, cambiar de lugar, buscar otro. Donde a causa del lodo cieno no se pudieron seguir los planos antiguos o de antaño, se eligieron nuevos emplazamientos, se buscó otro lugar. Adab, un emplazamiento no distante de Shurbak, la ciudad donde vivía esa media hermana de los dos dirigentes, Ninmak o Niñarsak. Ella moraba en una ciudad que Enlil, antes del diluvio, le construyó cuando ella llegó con 50 mujeres desde Nibiru. Aquí no había mujeres de ellos. Esa fue la enfermera de los Anunnaki. Llegó aquí como enfermera, genetista, conocedora de plantas de todo tipo, de brebaje, de medicina. Ella vino a eso. El rey Anu, su papá la mandó a eso. Vete y encárgate, porque era una doctora, una médica, una científica. En ese aspecto, lo máximo. Entonces ella vino aquí al planeta a encargarse de la salud y de la alimentación del Anunnaki.
y vivía en esa ciudad que Enlil le construyó antes del diluvio, que se llamaba Shurubak, la ciudad de la sanación, porque era como un hospital, ¿no? Donde iba todo el Anunnaki a curarse. Y esas 50 mujeres jóvenes eran como las enfermeras, diríamos hoy. Y entonces los Anunnaki de la Tierra se fueron casando con muchas de esas mujeres Anunnaki. Marduk no se quiso casar con ninguna de esas, sino que eligió a esas terrestres, Sarpaní, hija de un terrestre muy amigo de él, que aparece hasta en la Biblia, ese terrestre muy amigo de él, esa familia de ese terrestre. ¿Eh? Matusalén, y sus hijas y sus hijos, su hijo. Esa era la familia muy amiga de Marduk. De ahí sacó él su esposa. Y eso es lo que Enki le dice: ¿cómo es posible que tú me digas que te vas a casar con una terrestre? ¿Por qué no procuras entre esas 50 jóvenes nuestras que están aquí y tomas una, como es lo normal? Y dice Marduk: no me voy a casar con Sarpaní. Y la madre de Marduk le dice: pero Sarpaní te acepta, el corazón de ella. Dice él: sí, ella me acepta. Entonces la madre de Marduk fue que dijo entonces que se haga el matrimonio, vamos a prepararlo. Y se hizo ahí en Eridu, la ciudad de Enki. Enki tuvo que aceptarlo a regañadientes, pero lo aceptó. Adabi, un emplazamiento no distante de Shurubat, se convirtió en el nuevo centro de Niñarsak, centro de la ciudad de la sanación, como se dice. Allí su morada templo recibió el nombre de la Casa del Socorro y del Conocimiento Sanador. En su santuario o templo guardó Niñarsak los ME de cómo se había creado a los terrestres, porque ella participó con Enki en la creación del primer terrestre primitivo. El Adamu se le llamaba, que significa hecho de la Tierra, del planeta Tierra. Fue creado en África, en una casa laboratorio que tenía Enki allá, y convidó a su hermana, a media hermana, Niñarsak, a que fuera allá, además de los conocimientos médicos que ella tenía de medicina. Era una mujer y él necesitaba eso. Y allá Enki, ella y Ningisida, el hijo de Enki, genetista también, que es el mismo que Salcoal de aquí de Centroamérica, que es el mismo Tot o Tehuti, dios de la sabiduría en Egipto. Ellos tres crearon a ese primer terrestre primitivo, mezclando ADN Anunnaki con ADN de un ser que todavía anda aquí en el planeta, peludo, porque tiene los rasgos físicos parecidos con él. Hay una foto por ahí que fue capturado ese personaje. La tenía a mano, pero ahora no la tengo. La capturaron por ahí en Estados Unidos, en uno de esos montes cerrados. Lo capturaron con una jaula de hierro y lo fotografiaron. Lo durmieron con un dardo adormecedor para sacarle el ADN. Pero aparece la foto donde es un tipo con unos rasgos que parece europeo. Es de aquí del planeta. Y la hembra de él parece una mujer con los dos pechos. Pero son peludos los dos. Un tipo como de más de 2 metros. Fuertísimo. Es el terrestre, es el prototipo del terrestre originario que todavía está en proceso de civilizatorio. Llevará millones para que ese tipo sea civilizado, como decimos. Entonces está en el planeta. Ese ser fue que Enki tomó allá en África, en las estepas, lo encontró y lo atrapó. Y él mismo Enki dice: se parece con nosotros. Hay un ser en las estepas que se parece con nosotros. Yo puedo manipularlo genéticamente y hacerlo que avance. O sea, juntar su ADN con el nuestro y crear un ser a partir de esa mixtura, de esa mezcla, que nos ayude a nosotros, que sea capaz de agarrar el pico y la pala
y meterse allá en las minas de África a sustituir al Anunnaki, que ya no aguanta ese trabajo. Entonces es un ser que tenemos que se sigue desarrollando, todavía no está civilizado, por eso el peludo, porque la misma naturaleza le da la protección que él necesita, ¿eh? Para que no pase frío, no desaparezca por la muerte, por frío, lo que sea. Entonces la naturaleza lo dota de muchos pelos, ¿eh? Pero los rasgos son perfectamente humanos. Entonces ese ser primero se consiguió después de muchos fracasos. Salieron seres a veces con 2 cabezas, otro con una enfermedad aquí, otro con otra enfermedad allá, otro que le faltaba no sé qué. Es el proceso normal de quien está experimentando genéticamente para conseguir algún resultado que él quiere. La genética funciona así hasta el día de hoy. Se van haciendo experimentos hasta que se consigue lo que se quiere. Pero en ese camino salieron cosas que no era lo que se quería. Porque faltó algún gene aquí o faltó un gene allá o sobró un gene acá. El trabajo es fuerte y profundo. Y exige un conocimiento genético de lo máximo, ¿no? Entonces todos esos seres Enki tenían la característica de que él no los eliminaba. Aquí sale por ejemplo un niño con en un proceso genético sale un niño con un solo ojo y normalmente lo eliminan, ¿m? Con una inyección, algo, porque comienzan a plantearse cuestiones éticas. ¿Cómo va a vivir este hombre en medio de todo el mundo? No da, no puede ser. Entonces, o otro con una gran deformación en tal parte. Entonces esos resultados los van eliminando. Enki no los eliminaba, lo dejaba suelto y ese ser pues seguía vivo, quizás reproduciéndose. Pero ese ser que es terrestre es propio del planeta, como el de Nibiru es propio de Nibiru. El mismo Enki lo dice, nosotros fue un proceso de eones, o sea, millones y millones y millones, hasta llegar a lo que somos. En todo el planeta es así. Y como este es un planeta nuevo con relación a todos los otros planetas del sistema solar, entonces todavía está ese proceso de crecimiento, de desarrollo humano de los seres que son propios de acá, creados dentro del mismo planeta. Entonces esa morada se le dedicó a esa mujer, a Niñarsapra, o sea, la casa del socorro y del conocimiento sanador. Es el lenguaje del terrestre, ¿no? Casa del socorro y del conocimiento sanador. En su santuario guardó Niñarsap, ¿no?, los MEs de cómo se había creado a los terrestres, porque ella participó en ese proceso. Entonces, ¿qué son los ME? Ya se los dije en otra lectura anterior. Es como toda esa información que se guarda en lo que diríamos hoy que un disco duro, un pendrive o una memoria que guarda millones y millones de cosas. ¿Ves? Tecnología que tenemos hoy la tenían ellos, pero millones y millones más avanzada. Los ME sería algo así parecido, ¿no? Donde se guarda toda esa información, todos esos experimentos genéticos que ella hizo con Enki, con Nigisida o Quetzalcóatl en los laboratorios en África. Ella fue guardando todo ese material en memoria, diríamos hoy, o discos duros. Entonces, ahí en su casa ella guardaba ese material que era de ella, como Enki guardaba los de él en su casa, los ME de él. Anagnar-Sin, otro hijo de Enki, de Enlil, nacido aquí en la tierra, el tercer hijo aquí en la tierra. El primer hijo aquí en la tierra fue Anagnar-Sin, el tercero fue Iskuru, Adat. A Anagnar-Sin se le proporcionó una ciudad con rectas calles y canales y muelles. ¿Por qué? Porque está al lado del río Éufrates, en el sur de Irak. ¿Cuál fue esa ciudad? La ciudad de donde salió Abraham, la ciudad de Ur. Quien elabora los planos de su ciudad, de su residencia, es Anagnar-Sin. Por eso es que cuando dice el texto del Génesis, ¿no?, que Dios llamó, Dios dice, por Nagnar, llamó a Abraham desde Ur, de los caldeos,
y fue hasta allá, ¿a dónde? A Harán, entre Siria y Turquía. Todavía están los restos de esa ciudad allá, las ruinas de Harán antiguo. ¿Por qué a Harán? Porque Harán era como una copia de Ur. En Harán también tenía Nagnar-sin una residencia y se le veneraba ahí como si fuera un dios, después que los Anunnaki inventaron lo de los dioses, la religión. Harán, en el norte de Siria, entre Siria y norte de Siria y sur de Turquía. Por eso se dicen algunos textos, era una segunda Ur, que usó los mismos planos para hacer esa ciudad más al norte. Entonces en Nagnar se construyó Ur, pero el nombre original aquí en las tablillas, en los textos sumerios antiquísimos, era Urín y no Ur. A Nagnar se le proporcionó una ciudad con rectas calles, canales y muelles. Urín era su nombre y después se convirtió en Ur, en el idioma de los caldeos. A su morada templo se le llamó casa de la simiente del tesoro y reflejaba los rayos de la luna sobre sus tierras. Por eso a Nagnar se le pone el símbolo de él era la media luna. Y también porque cuando llegó el diluvio, él dijo, yo me quiero ir a la luna, si me dan permiso a vivir dentro de mi nave hasta que pase el diluvio. Los otros, una parte, Marduk y algunos terrestres que estaban casadas con Anunnakis, los llamados Sijiji, Marduk con su esposa terrestre que ya tenía a Sar y a Satu, que son Osiris y Set, ya tenían esos dos hijos, se fueron a Marte. Marduk me dijo, yo me voy a Marte porque Anu decidió que a Nibiru no podía ir terrestre. Y, o sea, dejen esposa, hijo, pero no pueden ir con hijos y ningún terrestre llega a Nibiru. ¿Sí? En las naves que envié se van los Anunnaki que quieran irse a Nibiru. Los otros se quedan orbitando el planeta Tierra hasta que bajen las aguas. Entonces Marduk dijo, yo no voy a Nibiru. No puedo ir, llevarme a mi esposa y mis hijos. Y otros Anunnaki que ya tenían su mujer y sus hijos terrestres. Entonces Marduk y todos esos Anunnaki casados con terrestres decidieron irse a Marte. Por eso cuando ustedes le dicen, no, el primer hombre que circundó el planeta fue Yuri Gagarin de Rusia, falso, por la falta de conocimiento, porque está en las tablillas de miles de años de antigüedad encontradas ahí en el lodo de Mesopotamia. Marduk, su esposa, sus dos hijos, mitad terrestre y mitad Anunnaki de Nibiru, que son Osiris y Satu, Azar y Satu en Egipto. Toda esa gente se fueron a Marte. Están en las tablillas. Muchas cosas de las que hay hoy no son ciertas. Se tienen como ciertas por la falta de conocimiento. Que no todo, ustedes ven la haraganería para leer que hay hoy. La gente se mete en internet a ver cosas ya carne cruda. Pero agarrar un libro y meterse a leer y hacer una biblioteca con 3.000 o 4.000 libros. Usted puede contar, buscar con una linterna quién está haciendo eso hoy. Pero un país donde la gente no lee no tiene buen futuro. Porque en internet hay todo tipo de disparates, de manipulaciones, de manipuladores. Y ahora con la llamada inteligencia artificial, ahora es peor. Usted va a un canal y abre y cree que es un tipo que está dando una charla y cuando observa bien, si usted es experto y conoce eso, se da cuenta que está usando inteligencia artificial, que ese que está hablando, que parece que se mueve todo el rostro, no es una persona real. Tiene que ser muy observador para descubrir, porque esa tecnología se va perfeccionando, la inteligencia artificial. Igual que los robots se van perfeccionando. Antes era track, ahora ya están dando movimientos más rápidos, se van como pareciendo más a los movimientos humanos. Y ustedes ven esos canales donde hay un tipo que es inteligencia artificial hablando como si fuera un ser humano, gente opinando y dándole las gracias y porque tiene un buen tema, me interesa eso, felicidades, todo lo que está dando, y no saben que es un tipo creado por la inteligencia artificial que está hablando ahí. Lo que cada día es más difícil distinguirlo.
¿Mm? Entonces, a Nannar-Sin se le construye, él que construye su ciudad y su residencia allá en lo que se llama Ur, se llamaba Ur, la ciudad de Ur, allá en el sur de Irak. Urín era el nombre de la ciudad original. A su morada templo se le llamó casa de la simiente del trono, porque Nannar-Sin es heredero al trono aquí en la tierra de Nibiru por causa de que su padre eh, Enlil es un príncipe de Nibiru. Casa de la simiente del trono. O sea, Enlil tiene derecho al trono de Nibiru, a la sucesión. Entonces está una simiente de él. Nannar es hijo de Enlil, el primero que le nace aquí en la tierra. Por eso se llama casa de la simiente del trono. Y reflejaba los rayos de la luna sobre sus tierras. Yo le decía que ese Nannar-Sin se le representaba con la media luna, el creciente. ¿Sí? Y ese es el mismo símbolo que tienen los seguidores de Mahoma. La media luna en la punta de la mezquita, la media luna de los musulmanes, viene de Nannar-Sin, que después que se destruyó su casa ahí en Ur, se contaminó toda esa región por el ataque nuclear que acabó con la civilización sumeria. Él se muda a una residencia por ahí, por donde hoy el península del Sinaí. Hay referencias a él ya anciano y a su mujer viviendo en una residencia subterránea en la península del Sinaí. De ahí viene la religión de ellos, seguidores de Nannar-Sin, el dios luna, la media luna. Iskur, el otro, el tercer hijo de Enlil, de los dos que le nacieron aquí en la tierra. A Enlil se le conoce solo esos tres hijos. Ninurta, que nació en Nibiru y vino aquí con su mamá, que es la media hermana de Enlil, Niñarsak o Ninmak, y media hermana de Enki también. Y aquí en la tierra, cuando él se casa con aquella enfermera que él estupró, de aquellas 50 que llegaron con su media hermana, que estupró, después se casó con ella, entonces con ella tuvo dos hijos, que son Nannar-Sin y Iskur, que se le decía Dat también entre los otros, en la ciudad que había por ahí cerca de Ur, en otra civilización. Entonces él era como más el tipo de hombre que no quiere dejar un monte de hijos por la calle, como decimos hoy. Se limitó a su esposa. Enki es lo contrario. Enki tenía hijos con Anunnaki, con terrestre, pero aquí para allá. Y eso el mismo Anu dice, yo sé que en Nibiru mi hijo era así, con las mujeres, pero ahora veo que aquí en la tierra sigue igual. O sea, como hay hombres que tienen 3, 4 y 5 mujeres. Eso nos viene de ellos. Porque eso nos parece como... Y entonces llega la bendita religiones y nos dice, no, que hay un Dios que dice que eso es pecado. Que usted está fuera de la gracia, que tiene que mandar a una de esas 3 mujeres que usted tiene y quedarse con una. Y casarse con esa, por la iglesia. Entonces ahí usted está dentro de la gracia. Si usted tiene 3 mujeres, usted es un desgraciado. Esa es la locura de los sacerdotes que llegó con esa cuestión. Lo que nos viene genéticamente de ellos, las religiones lo deforman. Dicen que eso es un pecado contra un tal Dios que no quiere eso. Pero nunca mueven un dedo para ayudarle a esa mujer que es la concubina y tiene hijos. ¿Cómo me voy a mantener si mi esposo me deja? La inteligencia de esa gente es muy baja. El pueblo es más inteligente que esa gente. Solo que han metido la ideología contraria para que crea el pueblo que es lo contrario, que ellos son los inteligentes que controlan a un tal Dios y el terrestre normal, la persona normal no tiene esa capacidad y esos privilegios. Es lo contrario. El campesino tiene 3 y 4 mujeres. ¿Para qué? Para tener una mano de obra que él no podría pagar para que trabaje en el terreno que es de todos. Y a veces las mismas 2 y 3 mujeres estaban tranquilas todas ahí, trabajando la tierra para todos, no se peleaban una con otra.
Y el problema llega cuando aparece un padre por le dice, no, usted está fuera de la gracia de Dios porque tiene 3 mujeres, tiene que tener una, mande las otras. ¿Eh? Y no le dice para dónde. Pero el hombre que tiene las 3 mujeres en el campo sabe por qué la tiene. Y ellas saben por qué son esposas las 3. También ellas tienen su explicación. Bueno, aquí hay pocos hombres con recursos que quiere que hagamos. Que nos quedamos sin hijos y nos moramos sin hijos. Uy, yo también quiero tener familia, si nomás hay 3 hombres, vamos. Y con ese que tenemos que tener los hijos. Ve, es otra lógica, otra inteligencia. Que el religioso llega condenándola y diciendo que eso es pecado, que esto es fuera de la gracia, que eso es el diablo, que está, todos esos disparates se le meten en la cabeza a la gente. ¿Sí? La religión siempre ha sido una locura, hasta el día de hoy, puro engaño, hipocresía. ¿Sí? No estoy hablando de la gente que tiene buena intención y buena fe y está en esas religiones, eso es otra cosa. Porque las religiones como instituciones tienen esa base mentirosa e hipócrita. ¿Eh? Se inventaron un pecado para todo el mundo. Antes de usted nacer dicen que ya usted es pecador y usted no sabe ni a quién fue que ofendió. Y que llegó un tipo que va a salvar a todo el mundo de ese pecado, un tal Jesucristo. Entonces, esos son inventos de las religiones. Y el día que aparezca un planeta poblado y que lleguen aquí la gente, van a decir, ay, ustedes también lo salvó Cristo. Van a decir, qué disparate que tú estás hablando. La locura de las religiones se van sacando, apareciendo con el tiempo las va desnudando. Por eso muchas grandiosas han desaparecido y seguirán desapareciendo y disminuyendo, porque el ser humano va cada día siendo más civilizado. Como se desaparecieron esas religiones que los llamados dioses crearon, ellos los Anunnaki. Después de miles de años el terrestre vio que esos llamados dioses inmortales morían de viejo y el terrestre los veía viejos, cansados y barbudos y barrigudos y encorvadas. El tiempo los va desnudando, todas esas hipocresías de las instituciones religiosas. Pasan generaciones y se va aclarando la situación. Usted va a Europa y habla de religión y lo manda para la mierda. O va a España y habla de religión a un joven de eso y le menciona a su madre. No quieren saber nada de iglesia. Lo que ya han visto, la historia ha mostrado que esta gente son unos aprovechadores, ¿no? Se unen con los dictadores, con lo peor de la sociedad, para ganar beneficios. Y se ponen en contra de los que quieren acabar con esas injusticias sociales. Hasta el día de hoy es así. Esa es la lógica de las instituciones religiosas, ¿no? ¿Me das dinero? Muy bien. No me das, te critico. Y te maldigo. Y te excomulgo. Eso es lo que han venido haciendo hasta el día de hoy. Entonces sigue, Aizkurs volvió a las tierras montañosas del norte. Las tierras de Aizkurs son estas tierras que están por aquí, miren, por lo que es la tierra del norte, Armenia, Azerbaiyán, esos países por ahí, los montes que están, los montes Tauro por Turquía, por ahí. De esos lugares, esas son las tierras del norte donde los dominios de Aizkurs estaban, que también se le llamaba Adad, el atronador, le decía el terrestre porque tenía un arma que cuando la disparaba era un resplandor horrible y hacía un ruido como un trueno, por eso le decían el atronador. Ese mismo tipo aparece diseñado en la Puerta del Sol en Tiwanaku. Porque como ya les dije, en Lilinurta, tenían dominios ahí en Tiwanaku, en los Andes, y Aizkurs también, ahí aparece representado, el clan de Enlil. Entonces a ese se le da esos territorios, ¿no? O sea, Armenia, Turquía, y se sigue hacia allá. Entonces esos territorios fueron los dominios de él. Volvió a las tierras montañosas del norte. Su morada se llamó la Casa de las 7 Tormentas, por las armas que tenía, que eran como unas tormentas, el dios de la tormenta, el atronador. Ainagna, la nieta de Enlil, hija de Nagnar Sin, aquel de la media luna,
A Inanna, la que condenó, la que quería matar a Marduk para agarrar el poder que tenía Marduk y los territorios de Marduk también. A Inanna residió ¿dónde? Ya leímos en la lectura anterior. Anu, cuando estuvo ahí en Mesopotamia, en su visita con su esposa, cuando vio a Inanna, primero fueron los Anunnakis adultos, los hijos que recibieron a Anu en una cena, una gran. Después era todo un protocolo, ¿no? Después al final llegan todos los que eran nietos y bisnietos del rey de Nibiru. Y entre ellos está Inanna. Inanna danza en honor al rey de Nibiru. Y él se vuelve loco por la muchacha. Y la hace su amante en esos días que estuvo ahí. Y de presente le da la casa donde él moraba, que se le hizo ahí, en lo que en la Biblia se llama la ciudad de Erech, que era Uruk, se le llamaba esa ciudad antigua. Esta casa se la dan a ella, es una orden. Y la nave que yo andaba aquí en el planeta adentro, se la dan a ella. O sea, se alocó por la muchacha. Como hacen muchos hombres, ¿no? Que se alocan. Pídeme lo que tú quieras, porque se le va el juicio con una persona ya adulta de edad y encuentra un cuerpito así joven, tierno, pues. Y eso, entonces por eso ella dice, Inanna residió en Unuki, vivía en la morada que Anu le había regalado. Y usaba la nave que él le había regalado. Ella vivía por aquí, por allá en el planeta, desplazándose en su nave. Hay representaciones de ella con ropa de piloto, aquellos ojos oscuros, lentes oscuros, con una máscara, un traje de mujer que está pilotando. Se la pasaba para aquí y para allá Inanna. Inanna residió en Unuki, vivía en la morada que Anu le había regalado. Marduk y Nabu vivieron en Eridu en la casa de su padre Enki, no tenía residencia ahí en esa región. ¿Por qué Enki está en esa región si los dominios de él están en África? Porque, por una razón, Enki fue el primero que llegó con un grupo de 50 Anunnaki a fundar la misión de ellos aquí, para extraer hoy y llevar a Nibiru. Se instaló ahí en el sur de Irak. Ahí comenzó hasta que después de miles de años construyó, como se dice aquí, la ciudad llamada Eridu, hecha de ladrillos, con varios pisos. Y ahí residía él. Cuando Enlil Yei coge el comando y lo sustituye a él, Enki llora, porque él era el comandante en jefe aquí en la tierra. Como no consiguió con los planes que elaboró mandar el oro suficiente a Nibiru para tapar el agujero en la atmósfera allá, su padre Anu lo sustituyó por Enlil, que vino con un plano más amplio y de buscar oro en minas, no ya en los mares como hacía Enki. Entonces Enki lloró para consolarlo. Anu dijo, la ciudad que mi hijo construyó aquí, que fue la primera, esa será de él siempre, aunque esté en los dominios de Enlil. Y le asignó a Enki los dominios del Apsu, que es el África. Por eso él está allá en el sur de Mesopotamia, de Ledín, en Eridu. Y ahí se lleva a Marduk y a Nabu, que no tenían ningún local, para que residan con él ahí. Es el padre de Marduk. Marduk y Nabu vivieron en Eridu, en el Edín, pues no tenían sus propias moradas. Recuerden que Marduk acaba de llegar del exilio. Y su morada era, su dominio eran el norte y el sur de Egipto. El Alto Egipto y el Bajo Egipto, donde estaban las pirámides y siguiendo a lo que hoy es Sudán por ahí. Eran los dominios de Marduk, que Enki se los dio, como era el señor de África, se los dio como regalo de boda a Marduk y a Sarpaní, la terrestre, ¿no? Le vamos a dar como regalo de boda a Marduk estos territorios ahí, lo que hoy es Egipto. Entonces, él y su hijo Nabu vivieron en la casa de su padre Enki ahí en Eridu, porque no tenían residencia propias. Y sigue Enki diciendo, viene ahora el relato de la primera ciudad de los hombres, ciudades de los terrestres. Se le ve el proceso civilizatorio cómo va, de vivir alrededor de las ciudades de los Anunnaki.
Ahora el terrestre va a tener su propia ciudad, va a tener su propio rey, va avanzando el proceso civilizatorio del Anunnaki con el terrestre. Viene ahora el relato de la primera ciudad de los hombres y de la realeza en la tierra. ¿Sí? Hombres con mayúsculas, o sea, de los terrestres. ¿De dónde viene hombre? Mucha gente usa eso todavía y no sabe de dónde viene la palabra hombre. Ese ser que yo les dije que creó Enki, que creó Ninmak o Niñarsak y Ningisida o Tehuti o Tot en Egipto y aquí llamado Quetzalcóatl. Esos tres son los creadores allá en África en un laboratorio de genética. Ese ser, ellos comenzaron a decir, ¿cómo le vamos a llamar a este ser? Es terrestre. Y entonces los tres decidieron llamarle, vamos a llamarle hombre, tanto a la mujer como al varón, como a la hembra. Se llamaba hombre con mayúscula. Hoy ya no, ya sabemos que hombre es el masculino y mujer lo femenino. Pero el nombre original de ese ser terrestre primitivo era hombre. El Adamo, el terrestre, que salió de aquí, de la tierra, se llamaba hombre. No había esa división entre hombre para llamar a masculino y a femenino. Ese ser se llamaba hombre. Y ahí viene, entonces ya hoy no, ya hoy se usa distintivamente hombre y mujer, pero al inicio se llamaba hombre, ese ser masculino y femenino. No lo digo yo, sino que lo dice Enki aquí en el libro. Yo no soy el especialista en esto, yo leo los libros del especialista que es Zecharia Sitchin. Uno tiene que ser humilde y dejar, como hacen mucha gente en internet, que tienen canales que se roban las ideas de los otros y aparecen hablando como que son ellos los expertos en ese tema. Nunca se le ve decir ni leer la fuente donde están sacando toda esa información y la gente, oh, qué maravilla, que me voy a suscribir a ese canal, ¿no? Cuánta información buena. Y nadie se pregunta en su sano juicio, pero ¿cuál es la fuente de ese tipo? Ese tipo es experto en ese tema, estudió ese tema. Nada de eso aparece, porque el tipo no aparece ni leyendo un libro ni diciendo de dónde sacó lo que está hablando. Porque lo que él quiere es dinero. No tiene ética para decir, ni humildad para decir, esto no es mío, esto es de fulano de tal. Por eso siempre que yo inicio digo, el libro de Zecharia Sitchin lo voy a leer, que no me estoy apropiando de ninguna idea. Yo estoy leyendo las ideas de él porque los libros están siendo reprimidos, escondidos, los libros de él difícil de encontrar. Y esto es historia humana. Entonces yo la doy a conocer. Yo no soy autor de estas cosas, no soy experto en nada. Uno tiene que ser humilde y dejar de estar robándose ideas de los otros para conseguir dinero, lo que sea. Ahora viene el relato de la primera ciudad de los hombres y de la realeza en la tierra, el sistema monárquico, que es el que prevalece en Nibiru, el rey Anu. Allá hay un rey para el mundo entero, para el planeta entero, y una lengua sola. Entonces ellos traen ese sistema monárquico aquí, que es el que usan allá, y se lo enseñan al hombre. Por eso hay un texto de unas tablillas que dicen, el reino bajó del cielo. El cielo es Nibiru, con mayúscula. El sistema lo trajeron ellos acá, el sistema monárquico, el reino. Y de cómo Marduk tramó construir una torre en el Edín, territorio que no le correspondía, que era de Enlil. ¿Ve? Y de cómo Marduk tramó construir una torre. ¿Sabe? En la Biblia aparece eso. ¿Cómo se llama? La torre de Babel. Babel es Babil, Babilonia, la ciudad que él le construyó a Enlil, allá en el Edín, sin tener derecho, porque los terrenos de él, como ya dijimos, los dominios de él están en Egipto, lo que hoy llamamos Egipto. Por ese deseo de él seguir queriendo el poder en la tierra, se llenó de esa temeridad y le construyó una ciudad allá en los dominios de Enlil. Babil, la torre de Babel, era eso. En la Biblia no te explica nada de eso. Ni que era para construirse un nombre. Era una torre de lanzamiento
que él con terrestres que le ayudaban y Anunnakis también seguidores de él, la quería construir para lanzar y recibir naves desde ahí. ¿eh? Y él le dijo, no, ya basta, aquí tú no me vas a construir una plataforma de lanzamiento, no. Y se la destruyó en una noche. ¿Y qué hizo? Para que esos seguidores terrestres de él no volvieran a unirse con él y planear otros planes de esa categoría. Como dice el texto bíblico, ¿no? Le cambió la lengua. Cada gente, cada grupo, cada región tenía una lengua distinta. Eso fue una orden de Enlil. Le crean una lengua a cada región y a cada pueblo. Va a tener, para que no vuelvan a unirse porque antes había una sola, lo mismo lo dice el texto bíblico, ¿no? Antes había una sola lengua. Los diferentes lenguajes que tenemos hoy es fruto de esa decisión de Enlil, para dividirnos. Entonces, él ordenó, hasta Enki elaboraba idiomas para distintas regiones, algunas mujeres Anunnaki expertas en gramática y todo, le elaboraban, aparece en el nombre de algunas de ellas, ¿no? Elaboraban idiomas para distintas regiones o pueblos. Por eso es la cantidad de idiomas en este planeta. Pero al principio éramos como Nibiru, teníamos una sola. En la primera, dice, y de cómo Marduk tramó construir una torre, y de donde Inanna robó los ME, le robó como 7 o 8 ME a... ¿Recuerdan lo que son los ME? ¿No? Los discos duros, que tienen toda esa información que se necesita para crear una civilización. Esa mujer le robó a Enki, allá en su casa, fue allá a su casa, ¿no? El problema de los viejos que se encaprichan con las jóvenes. El cuerpo de las jóvenes los vuelve locos. Ella le robó a Enlil 7, porque ella elaboró un plan. Como sabía que Enki era un mujeriego empedernido, ella elaboró un plan, cómo yo voy a procurar esos ME para civilizar mi región, el Valle del Indo. Y entonces elaboró un buen plan, se fue solita en su nave, allá a Eridu. Ella vivía aquí en el centro de Irak y se fue al sur, donde está Eridu, en su nave. Y le avisó a Enki que iba para allá sola, en su nave. Y Enki dijo, maravilla, esta va a ser mía ahora. Esta me la como yo. Y no sabía que el plan de la mujer es más experto. Siempre sucede así, ¿no? El hombre como que baja la guardia cuando se trata de la mujer, ¿no? Baja la guardia. Le da la espalda, como se dice. Y ella llegó allá y él le dijo a su servidor, no, prepáramele galletas de cebada y bebida, mucha cerveza. Y se preparó a comer carne fresca. Bebieron y el que se emborrachó fue él. Y ella, para provocarlo, levantarle el ánimo, como se dice, subía en un escalón y para que él le viera la vagina de ella, no tenía ropa interior. Todo un plano, siempre con el cuerpo que ellas usan para. Son bonitas, tienen un buen cuerpo, tienen una cosa. Y él la veía y se le mojaba el alma a él, como se dice. Cuando él bebió y ella no se emborrachó, ella vivió y no se emborrachó. Y él cayó casi dormido. Y antes de quedarse dormido en esa embriagadez que él tenía de deseo sexual por ella y de cerveza en la cabeza, ella le dijo, enséñame los ME que tú tienes. Él fue y seguido se le enseñó. Ella dijo, yo quiero ver estos 7. El de la civilización, el de la no sé qué, el de la no sé cuánto. Del reinado, cómo se crea un rey, con toda esa estructura para crear un rey, nombrar un rey. Y él le enseñó los 7. Se lo puso en la mano a ella. Mira, aquí están los 7, puedes verlo, analizarlo. Cuando el tipo se durmió por la borrachera y agarró sus 7 MI y se mandó en su nave. Cuando Enki se le volvió el juicio, le preguntó a su servidor, ¿dónde está Inanna? Dice, no, ella se fue en su nave.
Y entonces agarra mi nave y cógele atrás, que se me llevó los 7M. Pero Inanna ya tenía el plan hecho. El servidor de Enki, con la nave más rápida de Enki, alcanzó la nave de Inanna. Pero ya Inanna había sacado los ME de la nave. Se la había dado a su servidor y le dijo, escóndeme eso en tal lugar. Cuando el servidor de Enki alcanzó la nave de Inanna, la llevó de nuevo a Eridu para que le devolvieran los ME. Y dijo, no, los ME no están conmigo. Y no pudo conseguirlo, se quedó así. Después miles de años se alababa a Inanna, la dama de los 7 ME. Así se los robó. La misma se repite hoy, señor. Esos adultos ya de 60 y 50 que se caprichan por el cuerpo de una novecita y creen que ella es la víctima de él. Bajan la guardia. La víctima eres tú. La mejor técnica es colocarse como víctima para que aquel se sienta que es el que está ganando el pleito, ¿no? Y no sabe que es el que está él perdiendo. Por eso se descuida y baja la guardia. Que él se siente el vencedor, el que la va a tener, la va a usar. Y ella lo deja estar muy bien. Después le da el golpe. Déjalo que se sienta grande. Después le voy a demostrar que el bajito es él. Y sigue diciendo entonces aquí, y de cómo Marduk tramó construir una torre y de dónde Inanna robó, y cómo Inanna robó los ME de la mano de Enki. En la primera región, ahí en el Edín, lugar de los justos, quería decir el Edín, lugar de los justos, porque el terrestre lo ve a ellos como que son los justos, los que hacen la justicia, elaboran las leyes de justicia para el terrestre. Entonces le decían los justos, los honorables, los señores, los eternos, todos esos títulos. No se le decía a dioses todavía. En la primera región, en las tierras del Edín y en las ciudades con recintos, o sea, con casas de Anunnaki o templos, como decía el terrestre, sus señores, Anunnaki, enseñaban trabajos y oficios a los terrestres. ¿Ven? No se menciona a Dios. Sus señores, el terrestre decía, cuando los 3 mensajeros en el Génesis llegan donde Abraham y le encuentran enfrente de su tienda refrescándose, él los ve que viene y seguido descubre, estos son de esa raza, estos son mis señores, los que me dan órdenes a mí. ¿Cómo es que le dice a Abraham? No le dice Dios, Yahvé, no le dice, siéntense mis señores, no pasen de largo, siéntense, y le prepara una oveja y le manda ese monte de comida y los 3 se dan esa altura de comida. Y un honor para él tener esa gente de visita. Venían caminando cansados. Él les decía, lávense los pies con agua y descansen. No venían en naves. Y uno de ellos era Yahvé, que se queda con Abraham. Y los otros 2 se van allá a analizar y a espiar las ciudades que iban a destruir. Sodoma y Gomorra y otras 3 más. ¿Recuerdan ese texto? Lean el Génesis, está ahí. Los Anunnaki les enseñaban trabajos y oficios a los terrestres. Ese es el proceso civilizatorio que el terrestre no sabía. Trabajos y oficios al terrestre. Y si le enseñaban era que no sabían, lógico. No mucho después se irrigaron los campos. ¿No ves? Ahora viene, le enseñan la agricultura, cómo regar los campos, cómo usar el agua, cómo canalizarla hacia las cosechas, ¿no? Hacia los campos plantados. No mucho después se irrigaron los campos. Pronto las embarcaciones navegaron por canales y ríos. ¿Por qué dice canales? Porque está en la región del pantano, en el sur de Irak, y todavía están esos pantanos. Y esos barcos de juncos, que es algo que crece entre los pantanos ahí en Irak, igual como crece en el lago Titicaca, lleno de juncos. Y hay indígenas que fabrican esas balsas, esos barcos, de juncos los hacen. Esa técnica la llevan los Anunnaki ahí a esa región del Tiwanaku, donde están los dominios, y la traen desde allá, de Sumeria. Allá también, en los pantanos, ¿no? Los barcos de juncos. Por eso la navegación del terrestre comienza en ese tipo de embarcaciones que le enseña el Anunnaki. Navegaron por canales y ríos, ¿no? Los canales, todavía están esos canales que los Anunnaki, Enki y su gente hicieron ahí en los
pantanos del sur de Irak. Hay restos, se nota que fue hecho por alguien, muchos canales, para controlar el agua del río Éufrates. Miren eso donde habla aquí, navegaron por canales y ríos. ¿Saben cuándo se secó la tierra y pudieron construir esas ciudades ahí y reconstruir las que estaban ya, había inundado y sepultado esa avalancha de agua, de lodo y cieno ahí en el valle de Mesopotamia, en el Edín? Pasaron más de 7000 años, dice Enki, para que eso volviera a repoblarse otra vez, esa región ahí. Después que el diluvio pasó, más de 7000 años tuvieron que esperar para que ese terreno se secara bien y pudieran tener una base firme y reconstruir, como ya vimos, ciudades antiguas, las reconstruyeron de nuevo en el mismo lugar. Otras no pudieron porque es demasiado lodo y cieno acumulado. Entonces tuvieron que construirla de nuevo en otro lugar. Más de 7000 años pasaron. ¿En dónde estuvo el terrestre en ese tiempo? En las montañas. Ustedes ven esas terrazas que hay en todo el planeta, en Perú, en Sudamérica, en Asia, en África, montañas con unas terrazas, ¿no? Plataforma de plantar. Ese es el método que Ninurta le enseña al terrestre allá en los montes Taurus, caminando hacia Turquía, por ahí, todas esas montañas, hacia Siria, hacia allá, hacia Afganistán o Pakistán o Turkmenistán, todos esos países por ahí, esas montañas. Por ahí era que se plantaba, pero Ninurta le enseñó al terrestre a plantar en las montañas con esas terrazas. ¿Por qué? Porque en el valle todavía no se había secado. 7000 años tuvieron que esperar para bajar a los valles. Por eso dice en la Biblia, ¿no? Cuando los hombres bajaron de las montañas encontraron un valle en Sennaar, en lo que es Sumeria. Y ahí comenzaron y se instalaron. Ya se había secado y ahí entonces bajaron de las montañas y se instalaron en los llanos. Pura historia humana, señores. No es mitología, nada. Pura historia humana. ¿Por qué es que la ocultan? ¿Qué van a perder con decírsela a la gente? Que fue así nuestra historia. Una locura. Vamos a hacer una parada por aquí. En la próxima continuamos. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.